En Grecia el concepto individuo no existía como tal, es decir, como una entidad autónoma independiente de la polis, ¿no? Y la palabra que se utilizaba para adjetivar a todo aquel que no se interesaba por lo público era la palabra idiotés, que significa el que no se interesa por lo público. Yo creo que esa es una de las grandes reivindicaciones y de las grandes pérdidas que hemos tenido desde esos tiempos de Grecia que menciona hasta hoy en día, ¿no? Bueno, son dos cuestiones a separar, yo creo. La primera, los retos del docente de filosofía en el siglo XXI son múltiples, pero quizá el más acuciante de todos, teniendo en cuenta el perfil de la sociedad contemporánea que se está configurando muy pragmático, es intentar aterrizar el mundo de las ideas que funcionan en filosofía desde el plano genérico con alguna ejemplaridad en el plano de lo práctico, porque la gente cada vez más está reclamando el pragmatismo, y esto no significa que la filosofía tenga que ser eminentemente pragmática, pero sí, por ejemplo, que cuando expliquemos lógica en un instituto enseñemos las falacias de argumentación y las ejemplifiquemos con algunas de las cosas que dicen nuestros políticos, para que vean que hay una aplicación práctica del análisis crítico que se hace en filosofía con la vida real, ¿no? Y luego, por otra parte, el tema de la autoridad en el docente sí es verdad que es preocupante, pero tiene mucho que ver con las leyes educativas que han ido desconfigurando un poco esa figura de autoridad, desde el momento también en el que la tecnología ha puesto la autoridad del conocimiento, en algunos casos, en las redes, es decir, en Internet. Y lo que antes era una autoritas, es decir, el que poseía el conocimiento, que era el docente, ahora se ve como un mero transmisor de conocimiento. Y luego está el plano también de la familia, es decir, el hecho de que en una sociedad donde estamos asentando un egocentrismo un poquito fuerte, las familias piensen que tienen una autoridad educativa en el plano académico digo bien, no en el plano moral, eso lo separo, pero esa autoridad educativa en el plano académico tiene mucho que ver con el dejarme a mí tomar las riendas de la formación de mi hijo en todos los sectores, olvidando que el docente es un profesional de la docencia. Y yo creo que cometemos a veces ese fallo enorme de no reivindicarnos a los docentes como profesionales de la docencia. Se habla mucho del maestro vocacional, pero muy poco de la profesionalidad de la docencia. Bueno, el que esté arrinconada la filosofía en los planes de estudio no es algo nuevo. O sea, llevamos reivindicando espacios pedagógicos en primaria y en infantil que nunca se nos han concedido, y en secundaria cada vez hemos estado más ocultos de los planes de estudios principales, ¿no? Y eso pasa también en la universidad. Yo creo que la filosofía está empezando a reivindicarse desde el plano de lo urgente. Es decir, llevamos desde la pandemia 2 años en los que se está acudiendo al análisis filosófico para comprender el plano existencial del ser humano. Es decir, cuando los problemas acuciantes se presentan, entonces nos estamos dando cuenta de la necesidad de esa filosofía. Y esa filosofía está entrando también en las redes sociales, está entrando en los medios de comunicación. Entonces yo creo que si utilizamos bien la herramienta de seducción, que la filosofía siempre ha marginado porque consideraban que de alguna manera había cierta impureza moral en seducir en el mensaje o en hacer una cosmética del mensaje, yo creo que ahora estamos dándonos cuenta de que esa cosmética del mensaje igual es interesante hacerla de cara a que la filosofía llegue a ese gran público y que termine reivindicándose en el plano de lo político. Bueno, llevábamos mucho tiempo en Córdoba sin tener un proyecto interdisciplinar como el de Córdoba Ciudad de las Ideas, que empieza a confluir todo el mundo artístico y humanístico en un encuentro que me parece de una relevancia esencial para potenciar el lado humanístico del ser humano. Algo que, lo que hemos dicho antes en el plano filosófico, ¿no? Algo que está desapareciendo por esta especie de pragmatismo o de utilitarismo esencial, donde todo aquello que no tenga una producción fehaciente queda en un segundo plano. Entonces yo creo que este congreso con el que comenzamos este año es el ariete que puede abrir a Córdoba a una perspectiva humanística que siempre tuvo en la antigüedad y que en los últimos 200 o 300 años pues, ha brillado por su ausencia.